concreto Arkel Benítez, analista en temas de seguridad, y también le doy la bienvenida al señor Néstor Isaac García. El señor Néstor Isaac García es una víctima directa de estas usurpaciones, de las invasiones. Con él vamos a conocer qué está pasando en Alta Verapaz, porque de los informes que se están recabando, que se están transmitiendo, muchos de estas usurpaciones, no significa que no se sucedan en todo el país, pero en particular se están dando en Alta Verapaz, incluso con políticos, expolíticos, funcionarios, exalcaldes o personas que pretenden regresar a temas políticos, son los que están incentivando y motivando todo esto. Así que a los tres les doy la bienvenida, un gusto en saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Don Néstor Isaac García, con usted quisiera iniciar dando la bienvenida y agradeciendo que haya aceptado la invitación de Canal Antigua para que nos exponga brevemente usted y su familia de lo que han sido víctimas por parte de, yo lo voy a decir así de claro, de criminales. Lo escuchamos, don Néstor. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por este medio, agradecerles a todos y a ustedes también, a los medios de comunicación, pues por lo más que les queremos, ¿verdad?, dejar realmente la realidad que nosotros vivimos aquí en Alta Verapaz, específicamente en Santa María, Cabón. Nosotros somos víctimas directos de las usurpaciones que se han dado aquí a este nivel, aquí en el municipio de Cabón. Por la sencilla razón, son grupos criminales terroristas que se han dedicado a ustedes directamente a usurpar fincas, ¿verdad? Más que todo quitarle a nosotros los dueños legítimos de aquellas propiedades, ¿verdad? Ustedes desde hace más de 1800 para adelante somos propietarios legítimos de estas tierras, y ellos han más que todo, han usurpado a ustedes la propiedad privada sin ningún consentimiento ni de los dueños de ninguna forma. Entonces han llegado, han allanado, nos han quitado las tierras, incluso nos han intimidado a ustedes que nosotros ya no podemos ni llegar, poner un pie ahí cerca de la finca porque estamos intimidados de una u otra manera y nos quieren eliminar directamente a toda la familia. Somos 6 hermanos y cada hermano tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su esposa. Imagínense ustedes entonces hasta dónde hemos llegado. Entonces son grupos criminales terroristas, le llamamos nosotros. Pero ustedes son personas que realmente tienen la capacidad. Yo le puedo mencionar así estrictamente y legalmente que ellos tienen más tierras que nosotros. Ellos tienen la cantidad de tierras que ustedes no se imaginan porque ustedes no conocen, no han llegado directamente a donde ellos viven. Vayan a ver, ellos tienen más tierras que nosotros. Y ellos lo que hacen, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen ellos, el gobierno a veces, ellos más que todo negocian la tierra a los propietarios, las compran a los propietarios. ¿Qué hacen? Ellos se los reparten a los señores estos usurpadores, y ellos ¿qué hacen con esas tierras? Las vuelven a vender, ¿verdad, mis estimados? Las vuelven a vender, ¿y qué? Y ese negocio, ¿qué es lo que se está dando? Se van a otra finca a volver a hacer lo mismo, a usurparlo. Entonces, no, el gobierno no está dando realmente una asistencia técnica que realmente es que a las personas que se dedican a esto, que son propietarios, que ya se les compró la tierra, que directamente estén ellos viviendo ahí y que no la vuelvan a vender, sino este es un negocio para ellos y principalmente a los líderes. Los líderes están aprovechando de esa actividad que ellos hacen y están enriqueciéndose ilícitamente porque ellos, la actividad que ellos están haciendo es un robo. Eso es una actividad que realmente aquí en Guatemala no tiene que pasar. Nosotros estamos de acuerdo, si algún grupo necesita comprar tierras, muy bien que platique, que se dialogue con los dueños, ¿verdad? Que dialogue, obviamente, si llegan al precio que uno necesita vender una cantidad de tierras, se las podemos vender, pero no hacer esta actividad que ellos están haciendo, usurpando la finca sin ningún motivo a ustedes, sino ellos lo que ellos argumentan, que obviamente dicen ellos somos dueños de las tierras ancestrales, si nosotros ahí nacimos, ahí crecimos, ahí vamos a morir. Entonces eso no solo ellos son nativos, nosotros también somos nativos de ahí crecimos en la finca, ahí nacimos y obviamente nosotros vamos a morir ahí. Nosotros no somos de ningún otro lado, nosotros como guatemaltecos tenemos nuestros mismos derechos y obligaciones como lo tienen ellos. Entonces ahí es el llamado al Estado, al gobierno, más que se ponga realmente que
directamente que agarre a esas personas, a estos líderes que están insistiendo, que están ahí manipulando a la población, ustedes, para que hagan estos atroces, estas barbaridades que se dan. Imagínense, le han quitado la vida a muchas personas, incluso a uno también como propietario. Imagínense, uno ya no puede ni llegar ahí, todos los destrozos que le han hecho a uno ahí en la finca. En el caso nuestro, en lo particular, nosotros a la finca no tenemos gran cantidad de tierra, pero tenemos una parte ahí que nosotros le hemos reforestado con el sudor de nuestra frente, con el sudor de las demás gentes que han llegado, que les hemos dado trabajo para poder sostener a la familia. ¿Y ahora qué está pasando? Ellos se apropiaron de la tierra, destruyeron todo lo que nosotros hemos manejado, hemos sembrado ahí la reforestación de madera preciosa. Imagínense ustedes, la finca, el casco de la finca, ellos totalmente la destruyeron. Imagínense hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Entonces el llamado al Estado, llamado al gobierno, que realmente se ponga la mano en la conciencia y realmente castigue a las personas que realmente están insistiendo, están apoyando a estos grupos criminales, como yo les llamo, así les llamamos, no solo yo. No solo nosotros, la familia García, somos afectados, sino muchas familias aquí en Alto Verapaz, muchas fincas aquí en Alto Verapaz, en Cabón. ¿Cuántas fincas no han usurpado? Imagínense, los dueños ya no pueden ni llegar ni al pueblo. Imagínense, porque estamos ahí viendo, o están a ellos ahí controlando a uno para ver si uno llega por ahí para poderle quitarle la vida a uno. Entonces, bien, ese es un riesgo para uno. Y aquí, muchas gracias, señor García. Precisamente nos solidarizamos y nos solidarizamos con ustedes, sus hermanos, su familia, de los hechos que están sufriendo. Carlos Torreviarte, este caso de la familia García es un caso que se está repitiendo mucho. Ustedes emitieron un comunicado, dieron una conferencia y ampliaron. En particular en este municipio de Santa María, Cabón, Alta Verapaz, donde se han multiplicado. ¿Nos puede explicar un poco más quiénes están detrás? Ya los hemos catalogado como lo son criminales, terroristas, invasores, usurpadores, pero ¿quiénes son los que están detrás de todas estas acciones que no son espontáneas, son evidentemente planificadas? Lo escuchamos, Carlos Torreviarte. Muchas gracias, buenas noches. Sí, en el caso de lo que está explicando don Néstor, la organización que está atrás de estas usurpaciones es el CCDA, el Comité Campesino del Altiplano. Hay letreros donde que ellos ponen en la entrada de las fincas, que invaden no solo fincas, sino que parcelas, y pues ellos también tienen la ayuda del exalcalde de Cabón, que también está participando, y otras personas que están también participando o fueron políticos, ¿verdad? Entonces, sí, pues esta gente se reparte entre el CCDA, el CUC, CONIC, que ya se fue a la cárcel el señor Esquina, recuérdense, por haber estado llevando 15 millones de dólares en una maleta el año pasado en un avión. Esta gente, como dice muy bien don Néstor, se está enriqueciendo de estar cometiendo todos estos delitos. ¿Por qué? Porque hay una ausencia tremenda del Estado. Y no es que las leyes no sean claras, las leyes son claras. El artículo 256 y 257 habla claramente de lo que es usurpación agravada. Existen claramente los años que tienen que ir a la cárcel estas personas. Existe también en el mismo artículo de 257 donde dice que las instituciones que inciten, promuevan o dirijan este tipo de usurpaciones también pueden ser procesadas. Y aquí lo importante es esto: estas ONGs que participan en todas estas usurpaciones son financiadas por ONGs internacionales donde ellos están victimizando, que están siendo reprimidos por un Estado. ¿Qué represión va a tener el Estado de Guatemala si no tenemos ni policías, ni el ejército cada vez está más débil y más con menos elementos? Es decir, esto es la misma retórica que usaban durante el conflicto armado y pues ellos continúan diciendo exactamente lo mismo. Y pues tristemente, como lo hemos dicho anteriormente, la violencia genera que estas instituciones, estas organizaciones no gubernamentales desvirtúen la democracia, y no puede haber democracia si hay violencia.
y esto es lo que ellos hacen para promover esta anarquía. Nosotros ese día pusimos de que un señor lo mataron, un señor que se llamaba don Pablo Sacul, en una finca vecina de donde don Néstor. Los dueños de la finca no han querido salir en los medios de comunicación porque tienen miedo, porque imagínense ustedes si ya hubo un muerto. Después de este hecho criminal, el CCDA hizo un montaje de ir a quemar unas champas y hacer de que los estaban persiguiendo, salieron en Twitter y en todas las redes sociales diciendo de que estaban siendo reprimidos y que estaban en la montaña, unas mentiras increíbles que tristemente la comunidad internacional se las cree y que existe esa represión, y entonces todas estas ONGs de eso se aprovechan, y como lo hemos dicho muy claro aquí en la asociación, esta gente nunca pierde, no pierde cuando está usurpando porque se queda con las propiedades, porque intimida, porque lo vuelve a vender, y cuando hay acciones de la policía, pues también ellos dicen que son reprimidos y que son que el uso excesivo de la fuerza de la policía o del ejército y que les están violando sus derechos. Entonces son muy hábiles para engañar a la gente en Guatemala y son muy hábiles para engañar a la gente internacionalmente. Pero definitivamente esto es tremendo. Al día siguiente de la conferencia de prensa, los señores del CCDA hicieron una conferencia de prensa diciendo que era mentira, que ellos eran los reprimidos, etcétera, etcétera. Pero lo increíble de todo esto es que tienen una habilidad para engañar a todas estas organizaciones no gubernamentales. Y casualmente ese día, en otra finca que está en el área en Cubilwitz, en el área de Chisec, en Alta Verapaz, agarraron 8 camiones de ganado que estaban siendo robados por los mismos usurpadores. Cuando la policía llegó y agarró a los ladrones de ganado, porque también ellos roban todo lo que encuentran, los invasores quisieron irse en contra de la policía para defender el robo. Entonces utilizan también a todas estas personas para cometer sus delitos. Esto es crimen organizado, esto tiene que ser tomado en cuenta por el gobierno. Y como le dije ahí, mire, nosotros tenemos mucha preocupación ahorita que ya va a empezar el proceso electoral, porque tenemos conocimiento de que muchos de estos políticos que están en el poder, unos y otros que quieren entrar o que ya participaron, utilizan el financiamiento de estas usurpaciones para financiar su campaña política. Entonces hay financiamiento electoral ilícito y nosotros queremos formalmente pedirle al Ministerio Público que investigue lo que es el financiamiento electoral ilícito de parte del uso de la plata que ellos obtienen a través de las usurpaciones. Y va a ver ustedes ahorita con lo que está sucediendo en el país que se van a incrementar las usurpaciones y muchos de ellos son políticos que lo que están queriendo es obtener dinero a través de la estafa hacia los más pobres. Bueno, una serie de señalamientos y detalles de lo que estaba sucediendo en Alta Verapaz. Como lo dije al inicio, lamentablemente estas usurpaciones no se están dando solo en Alta Verapaz, pero están focalizadas ahí. En el resto del país podemos encontrar. Bueno, el tema de financiamiento electoral ilícito, bueno, eso ya es responsabilidad de la UNE, pero bueno, eso es otro tema que vamos a tratar oportunamente. Arkel Benítez, bueno, se han señalado a varias organizaciones, SAD, CONIC, CUC, se han mencionado a las ONG internacionales. En fin, a ver, ayúdenos a entender, Arkel, qué está pasando en Alta Verapaz, porque si a esto le sumamos todo el problema de narcotráfico que continúa en esa parte, el corredor que está abierto desde el Polochic, que llega hasta la frontera con México, en fin, toda esa complejidad, ¿frente a qué estamos, Arkel Benítez? Gracias, Mariano. Muy buenas noches también a Néstor y a Carlos. Sí, realmente preocupa porque evidentemente hay todo un corredor territorial, digamos, que va desde el Estor prácticamente. Recuerden que el Estor ha tenido episodios también bastante fuertes de crimen organizado transnacional, lo cual evidentemente preocupa porque
prácticamente el Estado de Derecho dejó de existir, ya ni Estado de Derecho, el Estado en su concepción más primitiva, digamos, o más básica, dejó de existir en esa región. Entonces, lo que estamos viendo hoy es una anarquía que ha llegado a tal punto que, a pesar de que es anárquico, de alguna manera se está utilizando la poca institucionalidad del Estado que hay para mantener el poder, están utilizándolo estos grupos al margen de la ley. Y me refiero incluso al tema del poder público a través del financiamiento electoral. Es decir, si no existiera la facilidad que prevé la normativa electoral para que estos grupos utilicen este tipo de réditos económicos para financiar a otros o financiar sus propias campañas y proyectos políticos, pues evidentemente pues el TSE aquí lo que tiene que hacer es tomar medidas, como tú bien lo decías. El Ministerio Público creó recientemente, el año pasado, la Fiscalía Especializada en Materia de Usurpaciones. Al día de hoy registra 207 denuncias de octubre del 2021 para acá, 207 denuncias. Es interesante que se haya creado esta fiscalía. Obviamente las fiscalías, Mariano, no dan resultados de la noche a la mañana, especialmente cuando son fiscalías que son nuevas. Realmente son 6 meses, si lo vemos fríamente, de trabajo. Pero es importante que el MP le esté dando una visión estratégica y fenomenológica al problema de las usurpaciones, por cuanto que la fiscalía depende directamente de la fiscal general. Existe una instrucción específica, una instrucción general de trabajo interna de la propia Fiscalía para el abordaje de estos delitos. Es una instrucción del 2012, yo creo que se debe actualizar en función de estos nuevos acontecimientos que los ha narrado muy bien Néstor y que los ha remarcado también Carlos en cuanto a otros elementos, otros componentes que se han dado en este tipo de situaciones. Ya hay asesinatos, hay una serie de delitos conexos y obviamente preocupa mucho desde el punto de vista de la cercanía del proceso electoral el que al haberse bajado los techos de campaña, Mariano, en la elección anterior, al haberse fiscalizado de mejor manera desde el punto de vista del sistema financiero formal, las campañas electorales permitieron que no se, y el tribunal por ser tan frágil, digamos, tan débil, no tiene todavía el colmillo como para poder fiscalizar los dineros que no entran al sistema financiero formal. Porque obviamente el sistema financiero se autodepura y lo financia el propio sistema financiero, lo supervisa y lo fiscaliza, pero los dineros que entran, digamos, en efectivo, el TSE no tiene el colmillo para fiscalizar todo eso y por eso se están dando este tipo de situaciones y aparecen expolíticos o políticos que hacen política en cuerpo ajeno financiándose a partir de este tipo de ilegalidades. Entonces sí es preocupante, es un tema que no es menor y que el TSE junto con el Ministerio Público debiesen ya estar pensando en el plan, digamos, para abordar el tema de la violencia electoral, pero no abordarlo cuando empiece la campaña, en enero que se convoca el proceso electoral, o en marzo que se convoca a la campaña, sino que ese es un tema previo que se debe analizar para abordarlo y prevenirlo desde este momento, desde esta época, para evitar que precisamente se den este tipo de situaciones que estamos viendo ya. Pasa de lo vandálico, llega precisamente a lo que tú bien dices, Mariano, hasta el punto de vista ya terrorista, prácticamente por las modalidades con que se dan, el actuar completamente al margen de la ley. Y esto, pues obviamente tiene que ponérsele un freno, no solo desde la Fiscalía, no responsabilizamos solo a la Fiscal General, aquí también hay instituciones del Estado que tienen que entrar previamente a prevenir este tipo de situaciones y no dejar que crezcan y que se conviertan en conflictos agravados de naturaleza penal, en donde pues el Estado tiene que responder, pero no deberíamos de llegar a estas consecuencias a las que ha relatado muy bien don Néstor. Sí, verdaderamente el sistema de justicia y el sistema de seguridad en su conjunto han fracasado. Yo quiero recordar las organizaciones que están detrás de todo esto, CCDA, CONICUC. No lo mencionó Carlos, pero yo se lo voy a mencionar porque también ya forman parte de todo este tipo de organizaciones que están promoviendo acciones delictivas. CODECA, hay que sumarlo a esto. Don Néstor, después de la invasión, de la usurpación de su propiedad
Asumo, y usted por favor no lo confirma, que usted se acercó a las autoridades, ya sea municipales o de gobierno, para buscar alguna respuesta, algún apoyo, para desalojar. Relátanos cuál ha sido allá en Santa María, Cabón o desde Cobán, porque sabemos que muchas veces no hay presencia directa en Cabón, sino que están hasta en Cobán. ¿Cuál fue la respuesta y cómo se siente usted frente a esa respuesta? Muy bien. Fíjese que nosotros realmente el día en que llegaron a usurpar la finca fue el 4 de abril del 2021. Nosotros venimos aquí a Cobán directamente, ¿va usted? Pero nos mandaron para San Pedro Carchá, ahí está el Ministerio Público, ahí pusimos la denuncia al siguiente día. La denuncia pues la tenemos nosotros registrada con el número, imagínense ustedes, es el 263-2021-375, ¿verdad? Por usurpación de 200 personas a la finca. A raíz de esto, de la denuncia, nosotros comenzamos, ¿va?, hacia el Ministerio Público a estar insistiendo para que le dieran seguimiento a esto. Y obviamente nos cansamos, ¿va?, ustedes, que no había ninguna respuesta favorable hacia nosotros como los dueños de la finca, y así sucesivamente las otras fincas de Cabón, que ellos mismos tuvieron que poner la denuncia al Ministerio Público. Nosotros casi fuimos los últimos, digámoslo de esa manera, casi los últimos de que nos usurparon. Nosotros fuimos también, como le digo, pusimos la denuncia al Ministerio Público, pero no hay ninguna solución de nada. Hemos agotado todos los recursos necesarios, hasta incluso hemos pagado un abogado para que nos apoyara y para poder incidir un poco, para poder exigir al Ministerio Público que pudiera hacer algo a ustedes y evitar esta usurpación y evitar esa destrucción total que nos están haciendo en la finca. No hay absolutamente nada. Todo está ahí, como se dice a ustedes, en stand-by, ¿verdad? No hay ninguna respuesta favorable hacia nosotros como dueños de la finca, y así están los demás. Don Néstor, brevemente, ¿cuál es la situación en este momento de la invasión a la propiedad de usted y sus hermanos? La situación ahorita, imagínense, lo primero es que nosotros no podemos llegar, ¿verdad?, directamente a la finca, ¿verdad? Como le decía de inicio, somos 5 o 6 hermanos y ninguno puede llegar porque como ellos, nosotros ahí crecimos, le digo yo, ahí nacimos, ahí crecimos, ¿va ustedes? Y en ese momento, pues obviamente nos sacaron a ustedes a raíz de ahí para acá. Nosotros no podemos poner ni un pie. La destrucción total de la finca se dio. Nosotros, como yo le decía, ¿va?, nosotros reforestamos todo ahí sí que nos metimos a créditos a una institución financiera para poder reforestar todo lo que necesitamos, porque nos ayuda al ambiente, ¿verdad? Mi sistema nos ayuda al ambiente, pero imagínense hoy todo lo que teníamos reforestado fueran bastantes hectáreas, más de 46 hectáreas reforestadas de maderas preciosas, y vaya a verla hoy cómo está. Vaya a ver cómo está destruido totalmente. Entonces quiere decir que estos grupos no van con el fin de poder salvar la madre naturaleza, sino con destruir la madre naturaleza. Imagínense, entonces eso es el riesgo. Nosotros no podemos llegar pero en ningún momento allá. Nosotros tenemos también cabezas de ganado. ¿Qué hicieron con los pobres animales? Lo que decía el ingeniero aquí. Vendieron las cabezas de ganado, se comieron las cabezas de ganado, las mataron las cabezas de ganado, y nosotros no podemos hacer nada. Yo puse la denuncia de eso al Ministerio Público también, de las cabezas de ganado que ellos se las robaron prácticamente, se las comieron, se las vendieron. Mire, ¿y qué ha habido ahorita respuesta? Nada de eso. Entonces, esto es lo que nosotros podemos, el riesgo para nosotros es grande. Principalmente podemos perder la finca. Imagínense, es una finca, no le voy a decir yo que son grandes caballerías, no, son pequeñas manzanas las que tenemos porque somos 6 los dueños. Imagínense, no tenemos grandes tierras, ahí como le decía, ellos tienen más que uno. Entonces, eso es, nosotros ahí le hacemos el llamado al Estado, al gobierno, que realmente castigue, que sancione a las personas que están involucradas en esos procesos. Miren, porque realmente no podemos seguir así, mis estimados señores, ¿va? No podemos seguir así. No solo nosotros estamos afectados, sino varios finqueros de Cabón. Ahí hay varias fincas usurpadas. Y ellos, pues, gracias, don Néstor. Arkel, es inminente ya la designación del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Haciendo memoria mientras escuchaba a don Néstor,
No recuerdo haber escuchado que algunos de los 6 nominados haya tratado este tema de usurpaciones e invasiones de esta fiscalía especializada como un tema sustantivo o que se tenga previsto convertirlo como un tema prioritario. Porque, insisto, estamos tratando hechos en Santa María, Cabón, Alta Verapaz, pero en otros programas hemos visto invasiones, usurpaciones en otros municipios del país, incluso cerca y en la capital, en la ciudad capital, aunque algunos no lo crean, ya esa situación se está dando. Arkel, ¿qué se le puede sugerir, recomendar o cómo podríamos esperar de que el Ministerio Público efectivamente le dé la prioridad a este tema? Sin lugar a dudas es un tema prioritario porque estamos hablando aquí ni más ni menos, Mariano, de un ataque a la propiedad privada, que es una garantía constitucional de convivencia pacífica, realmente de tan profundo calado como lo es el mismo principio de inocencia, como el derecho de defensa. La propiedad privada es inviolable, no solo el delito de usurpación, sino la perturbación de la propiedad también en sus diferentes manifestaciones, la usurpación de aguas, etcétera. Hay una serie de elementos que gravitan alrededor de la propiedad privada y que nos preocupan porque al final del día estos grupos, digamos que actúan al margen de la ley y muchas veces los guatemaltecos, y sobre todo desde la capital, lo vamos a hablar en los centros urbanos, pareciera que no es asunto nuestro, ¿verdad? Sin embargo, pagamos todos el alto costo de aquellos que viven en la ilegalidad, porque estas repercusiones son económicas, o sea, repercuten directamente en el sistema financiero, en la recaudación tributaria. Lo explicaba muy bien don Néstor, ¿verdad? Él pagando a sus trabajadores, pagando una nómina, seguramente son personas que pagan y cumplen con sus obligaciones tributarias, Mariano, ¿verdad? Y estas personas no lo hacen. Entonces, no es tan lejos al final del día lo que ocurra. Quizá territorialmente sí, porque hablamos de Cobán y regiones que a veces son de difícil acceso, pero al final del día esto le repercute a cualquier ciudadano de a pie a nivel general. El robo de la energía con fines políticos que está haciendo Codeca, por ejemplo, es otra de las expresiones que nos afectan a todos, porque ese robo de la energía, ese coste de la energía, lo terminamos pagando los guatemaltecos. Eso hay que explicárselo a la gente. Entonces, al final del día, eso sí debe de ser una prioridad. Yo me atrevo a decir que si bien no lo escuché en las exposiciones de los aspirantes a fiscal general, sí habría que reconocer que Consuelo Porras hizo el esfuerzo de crear esta fiscalía. O sea, sí hay una visión estratégica de parte de Consuelo Porras que crea esta fiscalía especializada a finales del año pasado. Y la recomendación, sea ella la reelecta o sea algún otro electo u otra de la nómina por parte del presidente, decirles de que este tiene que ser un tema prioritario, porque ya vimos todo lo que acarrea, Mariano, el nivel de conflictividad que esto genera y que repercute incluso hasta en temas de campañas electorales, de acceso al poder público. No es posible que en las comunidades, en los municipios, en la gobernanza local, se tenga gente que proviene del crimen organizado y que siga ejerciendo con más poder todavía desde un consejo municipal este tipo de acciones ya financiadas formalmente por el propio gobierno municipal. Entonces, por supuesto que tiene que ser estratégico y la recomendación para el fiscal que resulte electo, estamos a unos días ya de que esto ocurra, es que debe ser uno de los temas estratégicos. Yo diría, son horas, Arkel, ya no son días, son horas lo que queda para esa situación. Bueno, Carlos Torreviarte, ya para ir causando el final del análisis, bueno, se han tocado muchos temas, ya preocupa la situación cada vez más conflictiva. Algunos asumieron en algún momento que con la captura y condena de César Macías, algunos de estos temas iban a terminar, pero lo que nos está mostrando, los datos, sobre todo que la asociación que usted preside nos transmite diariamente o en la medida de lo posible, es que está creciendo la conflictividad. Esa ausencia de Estado está haciendo que de manera impune cada vez más grupos como CCAD, CONIC, CUC, Codeca, etcétera, se estén envalentonando más y cometiendo más delitos sabiendo de que van a quedar en total impunidad. Ante este panorama, Carlos, ¿qué podemos seguir haciendo o qué debemos de hacer más
para ir cortando de raíz y arrancando estos delitos y castigando a los responsables? Bueno, mire, nosotros siempre hemos hablado de que tiene que haber un líder, y el líder para poder arreglar esto tiene que ser el presidente de la República. El presidente de la República tiene que tomar esto como parte de su trabajo para que no ocurra, porque recordémonos una cosa, el Código Penal, el artículo 256 y 257 dice que la usurpación y la usurpación agravada es un delito flagrante. Eso quiere decir que debería haber intervención de un juzgado de primera instancia donde uno tiene que ir a probar que es de uno. Si hay testigos claramente, especialmente en esta finca que llevan 200 años de ser dueños, los señores que saben perfectamente que es de ellos y que las personas que entraron no son los dueños. Entonces tienen que facilitar las maneras de cómo trabajar. El gobierno tiene que tener la capacidad de poder actuar inmediatamente, pero ¿cómo lo vamos a hacer posible si en un turno de la policía, en este instante, el otro día yo me junté con unas autoridades de la Policía Nacional y le pregunté, señor director, ¿cuántos policías hay en este instante trabajando aquí en Guatemala? 9.500 policías. Es imposible que el Estado pueda tener un poder disuasivo en contra de todas estas organizaciones que están causando anarquía con 9.500 policías en ese turno, porque son 40.000 probablemente policías los que hay, pero están los que están descansando, hay turno de noche, turno de día, es decir, esto es un desastre y la gente que se opone a que crezca la policía, lo que quieren es esto, quieren anarquía. En Guatemala deben de haber 150.000 policías para que entonces estemos protegidos. Entonces tiene que haber un liderazgo de un presidente que tome esto como una cuestión que, como dijeron anteriormente, esto no es solo una cuestión de usurpaciones, es de crimen organizado. Nosotros quisiéramos que el próximo fiscal diga que ponga a la Fiscalía de Usurpaciones como parte del crimen organizado para que puedan ver de dónde viene el dinero, a dónde va la plata de las estafas, que puedan, por ejemplo, hemos tenido casos que uno quiere ir a demostrar que hay una estafa y dicen que la única persona que puede ir a decir que hay una estafa es el estafado, pero están estafando a miles de gente pobre que son muchas veces no entienden cómo funciona la justicia. Entonces ahí es donde está el poder del Estado. Mire, si no hay un poder disuasivo del Estado, no va a funcionar esta cuestión. Y por otro lado, mire, hablando de lo que está, por ejemplo, las usurpaciones del 2021, ¿de qué sirve que la Fiscalía saque órdenes de desalojo? Pues que se las pida al juzgado. El juzgado de primera instancia da la orden de desalojo, el juez de paz después no la quiere ejecutar, o que venga el ministerio. El año pasado lo que sucedió fue, en el 2020 y 2021, que el Ministerio de Salud no permitía que hubieran desalojos porque el COVID, ¿cómo puede ser posible? Y entonces le prohibían a las policías que llegaran en buses porque había COVID. Entonces, ¿usted cree que a los delincuentes les va a importar de que haya COVID o no? Por Dios santo, hombre. Entonces, esa es la cuestión donde hace falta congruencia y hace falta un liderazgo de un presidente que entienda de que esto es una cosa que se fue de las manos. Por último, yo le quiero decir de que este problema no es solo en Guatemala, es en toda Latinoamérica, tristemente, pero sí hay casos de éxito. Nosotros lo hemos hablado que en Brasil habían como 5.000 usurpaciones todos los años. Cuando llegó el señor Bolsonaro a la presidencia, no han pasado de 5 usurpaciones anuales. Es decir, que con un buen liderazgo de un buen presidente se acaban los problemas de usurpaciones, porque la gente esta no sigue engañando a la población, porque hay consecuencias penales en contra de todos estos usurpadores. ¿Cómo puede ser posible que Codeca siga haciendo lo que le da la gana creo que hay más de 10.000 denuncias en contra de Codeca, penales, de robo, etcétera, y que no pase absolutamente nada? Definitivamente se van a envalentonar. Definitivamente. Ahorita hay 20 policías en la cárcel, tristemente, porque una usurpación, se murió una de las personas que estaba usurpando. Que conste, a la policía no le dejan en los protocolos llegar con armas, y dicen que uno de los policías fue el que lo mató al usurpador, y nadie ha probado eso. Y para mientras estas personas están ahí en la cárcel, 20 policías que estaban haciendo su trabajo. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a la policía
que haga su trabajo. Si cuando lo hace, los meten a la cárcel y entonces viene uno y le dice, pero ¿cómo puede ser posible que si hubo un muerto o hubo una bala, metan a 20 personas a la cárcel? Como se volvió moda en Guatemala, que por la cadena de mando meten a todas las personas que llegan ahí a la cárcel por todo lo que están queriendo hacer con todo lo de los militares durante el conflicto armado y todas esas tonterías. Entonces ahora se volvió de moda que se tienen que ir los 20 policías, cuando en derecho penal eso es una ilegalidad total. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Mire, Carlos, aquí estamos usted sigue mencionando donde mencionando temas importantísimos, pero el tiempo se nos ha acabado. Lamentablemente, creo que tomamos nota para próximos programas donde tenemos realmente que seguir ampliando mucho de lo que usted ha mencionado. Agradezco a don Néstor Isaac García desde Cobán que se haya conectado, a Arkel Benítez y a Carlos Torrevierte también que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, feliz noche, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cerramos el programa de hoy domingo, los esperamos mañana con Carmina, estaremos el lunes ya por la noche en horario ordinario del análisis y el resto de la semana y también siga las noticias y el deporte a través aquí de Canal Latino. Muy amables, hasta la próxima.